Entonces, continuando con la temática que ya vimos anteriormente, hablamos un poco de lo que es la eficiencia, ¿no? Hicimos un poco de cálculo, eh, indicamos que la eficiencia implica mucho en el funcionamiento del motor y también prolongar su vida útil. Y indicamos también que la eficiencia depende de la potencia que entregue la máquina y la potencia de ¿no? También decíamos que siempre la potencia de salida en una máquina va a ser menor. Va a ser menor a la que ingresa. Sí. Entonces, eh, muchas veces en la placa del motor, eh, para saber cuál es la eficiencia, que este porcentaje está con la letra EFF o si no, también está con la letra N, ¿no? Y hicimos un cálculo y quedaría una fórmula en base a lo que hemos visto, que la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada y esto multiplicado por 100. No es lo mismo que hicimos anteriormente ya, pero ya colocado en fórmula, ¿no? La potencia de salida es la potencia útil, la que nos sirve, ¿sí? Es la que nos interesa conocer, ¿no? Si tuviéramos un motor, es la potencia que se encuentra en la salida en el eje, ¿no? Mientras más eficiente sea la máquina, mucho mejor, ¿no? Y también, mientras más se acerque la potencia de salida al valor nominal de la potencia de entrada, también es importante esto de aquí, ¿no? Ya que aumenta la eficiencia. Entonces, tenemos una máquina cualquiera, ¿no? Puede ser un motor generador. Y por aquí va a ingresar una potencia y por aquí sale la otra potencia, ¿no? Potencia de entrada y potencia de salida, ¿no? También la pueden encontrar como potencia útil. Ahora, en una máquina tenemos dos tipos de potencia. Una potencia que se conoce como potencia mecánica y una potencia que se conoce como potencia eléctrica. ¿Ya? ¿Sí? En este caso, esta potencia en un motor, esta potencia de entrada, ¿qué será? ¿Potencia mecánica o potencia eléctrica? Una potencia eléctrica. Potencia eléctrica. ¿Qué opinan los demás? ¿Potencia mecánica o potencia eléctrica? Porque es la energía la que es la fuerza que le va a hacer funcionar el motor. Claro, en este caso es potencia eléctrica, ¿no? Es la obtenida de una fuente de alimentación, en este caso es eléctrica, ¿no? Entonces, la potencia de entrada va a ser potencia eléctrica. ¿Y la de salida? ¿Qué tipo de potencia será? ¿Mecánica o eléctrica? Mecánica. Se puede medir en caballos de fuerza. La de salida es potencia mecánica, ¿no? La que yo puedo medir en el eje, ¿no? En este caso por el movimiento del eje. Entonces, en caso del motor tengo de esta forma, ¿no? Ingresa potencia eléctrica y esta se transforma en potencia mecánica, ¿no? Cambia un tipo de energía a otro diferente. En el caso de los generadores, va a ser lo mismo, ¿no? La figura. De la misma forma tengo dos potencias, ¿sí? Una ingresa y una que sale, ¿no? Es decir, una potencia de entrada y una potencia de salida, ¿sí?
Potencia de entrada y potencia de salida. Para el caso de un generador, la potencia de entrada, ¿qué es? ¿Mecánica o eléctrica? Depende, generador mecánico, porque esto es por combustible. Depende del generador también, ¿no? Es potencia mecánica, ¿no? Sí, Y el de la salida eléctrico. es potencia eléctrica, ¿no? Entonces, en este cambio se cambian el tipo de potencia, ¿no? En el caso del motor era entrada eléctrica y salida mecánica, y en el caso del generador, entrada mecánica y salida eléctrica. Y si yo tuviese otra máquina, un transformador aquí, por lo que molesté. ¿No? Entonces, tengo una entrada, ¿sí? Y tengo una salida. Potencia de entrada y potencia de salida. En el caso del transformador, la potencia de entrada, ¿qué es? ¿Mecánica o eléctrica? El transformador sería eléctrica. Eléctrica. Y así mismo, así mismo la salida también sería eléctrica, ¿Qué opinan los pero ya demás? regulada, como quiera. ¿Qué opinan los demás? Es cierto. Claro, el transformador es, como ese compañero, la entrada es eléctrica y la salida también, ¿no? ¿Sí? Aquí la potencia es del mismo tipo. Lo que va a hacer es cambiar los valores de voltaje e intensidad, ¿no? Entonces va a tener tres tipos de máquinas principales, que su objetivo principal es, de cierta forma, es transformar una variable, una magnitud. En el caso de los motores generadores, cambiar pues, valores de potencias mecánicas y eléctricas, y en el caso de los transformadores, magnitudes de voltaje e intensidad, ¿no? Entonces, con esos datos yo puedo tener la eficiencia, ¿no? De esas máquinas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a copiar en esa parte de ahí. Los mismos ejemplos que hemos hecho anteriormente, ¿no? Una máquina, ¿sí? Con los siguientes datos. Con esos datos de esa máquina, quiero saber cuál es la eficiencia, ¿sí? Con esos datos quiero saber cuál es la eficiencia. Solamente es aplicación de fórmula. Si encuentren el valor, por favor. Noventa y ocho punto setenta y dos por ciento. ¿Cuánto me dijo? 98.72. Sí. Vamos a ver, entonces. N, que es eficiencia, va a ser igual a la potencia salida, en este caso, 372.2 vatios, sobre la entrada, 336.5 vatios, ¿no? Esto multiplicado por 100. A mí me dio 98.72.
Ya vamos a verificar. Entonces, divido y luego multiplico por el 100, ¿no? Entonces, n, vamos a ir acá. A ser igual a 332.2 para 336.5, 0.9872%. 98.72. Entonces, la eficiencia de esta máquina, con esos datos, sería el 98.72%, que es bastante alto, no solo aplicando una fórmula, ¿no? Ahora supongo que tengo otra máquina. Voy a colocarla aquí al costado. Una máquina 2. Y me dan estos datos. Potencia de entrada es de 582.62 vatios. Y la eficiencia es del 95.2%. Con estos datos quiero saber cuál es la potencia de salida o potencia útil. Solamente cambié una variable. En vez de darme potencia de salida, me da eficiencia. Pero quiero saber ese dato justamente, el de salida. ¿Cuánto será la salida? ¿Sí? Solamente aplicación de fórmula. Es la misma fórmula. Solamente tengo que despejar. Despeja y me digan cuánto sale la potencia de salida. Ya tengo la respuesta, profe. ¿Cuánto le sale? 554.65. 564.65. Ya vamos a verificar. 554, profe. 54. Ya. Esperemos que los demás terminen y luego comparamos. Víctor Lazo. Profesor, ¿y qué tipo de fórmula aplicamos ahí? Disculpe. Es la misma. Esta misma fórmula de aquí. Solamente despejar. Estamos hablando de un 40% de cámaras aproximadamente. Que están dañadas y ya se ha ido comprando. Ya. Solamente despeje. Lo demás, ¿cuánto le sale la potencia de salida para este caso? Pueden colocar en el chat, van terminando y colocan en el chat el valor. ¿Sí? Ahí me sale 554.65. Ya. Lo demás que vayan culminando, ubiquen en el chat cuánto sale la salida. El compañero Derek ya terminó. Profe, estoy perdido. De la fórmula que estoy aplicando, estoy poniendo la eficiencia, la estoy dividiendo por la potencia de entrada. La multiplico por 100. ¿Está bien esa fórmula? Ya voy a colocarla aquí. Entonces, desplegando esta fórmula que haría para en el caso de la salida, que haría eficiencia por potencia de entrada y esto ya para sí. Solamente despeje. Esta es la fórmula, encuentren los demás el valor. Ya 3 personas han terminado de los que ven en el chat. Y son 9.
Ya, vamos acá. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces sería potencia de salida igual a eficiencia 95.2 por 582.62 y dividido para 100, ¿no? Entonces, la potencia de salida, siendo esas operaciones, vamos a verificar 95.2 por 582.62 y dividido para 100, 554.65 vatios. Aún no tomo lista, Jorge, pero ya mismo tomo lista. Sí, está bien, Wagner. Ya. Tengo esos dos casos. Vamos con un caso más para completar los valores. Ahora tengo un tercer motor, un máquina. ¿Sí? Pero ahora me da la potencia de salida, que es la siguiente, y me da la eficiencia, que es la siguiente. Con estos datos, encuentren en este caso la potencia de entrada. La potencia de salida es 773.2 vatios. La eficiencia es 82.1%. Quiero saber la potencia de entrada cuánto es. Aplicamos la misma última fórmula. Verifiquen qué necesitan. Ya terminó Derek, dice que es 941.77 vatios. No terminó, le va colocando en el chat. Mira, ya terminó. También hacer lo mismo, el compañero Edison. Los demás, terminen.
Ingeniero, la compañera Elena Perlaza me ha escrito que no está presente hoy día en clase. Parece que le picó el bicho, se contagió, Ok, bueno. que no se soporta ni ella misma. Y allá solo escuché ese mensaje, hasta a mí ya me dio pico largo. A ver, los demás terminen. Solamente dos los que han colocado en el chat. Ayúdalo con la fórmula, profe. Solamente un despeje. Tienen que despejar nomás. Vamos, ya. Ya va- Ya la comenté. a ver, voy a despejarla aquí. Claro, esperemos. Ahorita está dinero, déjeme ver si antes que les deje usted, déjeme hacer la mía, así se la digo a ver si es que. O sea, Ya. dicen que necesitamos salida, ¿no? Entrada, ¿no? Significa que tiene que ser entrada igual a salida a S, a salida sobre el N. Sobre N%. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo titular el último al 100 o N? ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería la fórmula para el caso de la potencia de entrada, ¿no? Voy a hacerlo de una vez acá. Entonces, va a ser igual 773 Le puntos. dio 941.77. Ya vamos a verificar. N 82.1. 100%. Entonces, con estos datos, vamos a hallar la potencia de entrada, ¿no? 773.2 para 82.1 por 100. 941.77. Entonces, para este caso, ese sería el valor de la potencia de entrada y verificando está bien porque es menor al de salida, ¿no? Siempre la entrada va a ser menor al de salida. Entonces, Mayor. sí, el de salida es mayor. Entonces, con la misma fórmula Al hemos revés, hallado salida es mayor que Al entrada. revés, en la salida tiene que ser menor que la entrada. Ah, sí, sí, la disculpe. entrada es mayor y la Sí, salida sí, es menor. sí, disculpe. La entrada es mayor y la salida es menor. Entonces, con la misma fórmula hemos hallado datos de entrada, salida y eficiencia. ¿Está claro? ¿Preguntas? Para los compañeros que no lograron aprenderse a despejar, yo sugiero hacer triangulito como el mismo triángulo que se hace para el ley de Ohm. Y eso que lo hice rapidito, eso es buenísimo, ayuda bastante. Entonces, si no hay pregunta, ahorita en la segunda hora vamos a hacer tarea en clase, justamente de esto. Entonces, se nos va a acabar el tiempo. Ubiquen en el chat presente y su nombre para tomar asistencia y se conectan de nuevo para hacer la tarea. Presente su nombre, se desconectan y se conectan en 2 minutos. 2 minutos. En 2 minutos se conectan, desconéctense.